Buenas tardes, buenas noches, que son las 8:30, casi 8:30 de la noche. Vamos a esperar a ver si se van conectando. Dios bendiga a esa primera persona que se conecta. Si me hace saber quién es en los comentarios. Vamos a tener un tiempo hoy. Normalmente los miércoles está el hermano Daniel. Hola, alma telescópica. Bendiciones. Una persona que se nos conecta desde Chile. 3:30 de la tarde en Chile, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hola, gracias. Dios te bendiga, de Concepción en Chile. Wow. Gracias por seguirnos. Bendiciones, abundante. Mira, te voy a enseñar que hoy hemos tenido, mira que sol, son casi las 9 de la noche ahorita y tenemos todavía sol. Ha sido un día espectacular. Hola, Andrea. Andrea, el día ha sido espectacular. Hemos tenido 26 grados. Eso para nosotros es un lujo. Eso para nosotros es lo más grande. No sé en Chile qué temperatura tienen. Sí, hermoso. Ha estado súper hermoso hoy. Eh, la verdad que sí. Entonces, hemos querido, o normalmente hay un hermano nuestro chileno, que se llama Daniel, y da los estudios los miércoles. Pero por cuestiones de trabajo, pues Daniel va a dar el estudio mañana jueves. Así que mañana también estaremos transmitiendo. Espero que se conecten más hermanos para comenzar. Helado con sol y humedad, wow, de verdad. Ya, porque creo que ahora es el invierno de ustedes. Es el invierno de ustedes, el verano nuestro. Primavera, verano de acá. Ya. Daniel, estábamos hablando ahora mismo de ti, con alma telescópica que se llama Andrea y es chilena también. Estamos hablando de tu país. Bienvenido, Daniel. Bienvenido. Hoy tenemos un estudio no muy largo, más bien a modo de reflexión, ¿verdad? Sobre la palabra de Dios. Ya vamos a esperar. Daniel, si mandas un mensaje a Valle de Bendición, por favor, porque yo me conecté un poquito antes. Ya son las 8:30. Tomándome un tececito. Vamos a esperar un poquito, unos minuticos. Sí, gloria a Dios. Tenemos a Constanza también, que es chilena. No estoy segura de qué parte de Chile es Constanza. No estoy segura. Pero bueno, sí que hay varios chilenos acá. Sí. Vamos a tener un estudio bien bonito hoy sobre la sabiduría. Vamos a estudiar capítulo 1 de Proverbios y capítulo 2 hasta el versículo 15. Me parece bien bonito, bien interesante. Y como siempre hacemos, pues vamos a buscarle la parte de cómo a traerlo a nuestra vida práctica hoy día. Tenemos 3 personas ya que se han conectado. Vamos a esperar solo 2 minuticos y comenzamos. Hoy me voy a auxiliar de la laptop porque casi ya no veo la Biblia, ya no veo ni con espejuelos. Las letras de mi Biblia son muy pequeñas, así que voy a leer desde mi laptop. Va a ser más fácil. Estoy con alergia al polen. Los días mientras más lindos, pues más polen hay en el ambiente. Y los que somos alérgicos, pues a sufrir. Pero Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 1. Vamos solo a esperar 2 minuticos. Estamos ya deseosos de vernos. Vamos a ver si poco a poco podemos ir reuniéndonos algunos hermanos en nuestras casas, claro, para tener algún tipo de comunión. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, cómo se van desarrollando.
Voy a colocar aquí. Sí. Ajá. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a leer en Proverbios capítulo 1 y capítulo 2 hasta el versículo 15. Proverbios capítulo 1 y capítulo 2 hasta el 15. Y dice así, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, propósito y tema. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Me gusta la versión Reina Valera, dice, y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo, como se traga el sepulcro a la gente, devorémoslo entero. Obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo, tienen prisa por derramar sangre. De nada sirve tener la red a la vista de todos los pájaros, pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras las ganancias malavidas, por estas perderán la vida. Clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta la voz, clama en las esquinas de calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón, les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré quien se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino, entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas. Su descarrío e inexperiencia lo destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Y dice el capítulo 2 hasta el versículo 15, dice, hijo mío, dice, ventajas de la sabiduría o beneficios de la sabiduría. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios.
Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Amén. Entonces, añadir a esto? Estamos hablando del libro de Proverbios y el mismo comienzo, los primeros capítulos los primeros versos del capítulo 1 nos dicen cuál es el objetivo del libro de los Proverbios. Y no es otra cosa que exhortar a que uno adquiera sabiduría. Dice, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que da prudencia, la rectitud, la justicia, la equidad, para infundir sagacidad a los que son inexpertos. Hoy día creo que hay problemas a la hora de conceptualizar la sabiduría, la inteligencia. Recuerdo que hace muchos años atrás, por ejemplo, cuando yo estudié la carrera de psicología, hay muchos test psicológicos estandarizados para medir la inteligencia, el coeficiente intelectual de una persona. Estos conceptos han variado con los años y con los estudios y con las investigaciones porque no podemos decir que inteligencia y sabiduría sean la misma cosa. Hay gente que es muy inteligente y sabe mucho de ciencia y mucha matemática y sabe resolver problemas difíciles. Hay gente que es muy inteligente, por ejemplo, para aprender idiomas o muy inteligente para, como les decía, para hacer descubrimientos, para saber mucho de computación. Ese tipo de inteligencia que tú dices, Dios mío, pero es verdad que sabe mucho. Sin embargo, ser inteligente hoy día, el concepto de inteligencia ha variado. Entonces ya ser inteligente no es solo saber mucha matemática o saber muchos idiomas o saber mucho sobre alguna materia. Hoy se maneja un término que se llama inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es la capacidad que tiene una persona de reconocer y de administrar sus emociones. ¿Se entiende? Tiene que ver la inteligencia emocional con nuestras relaciones interpersonales, con la manera en que nos relacionamos con los demás, con la manera en que manejamos el estrés, con la manera en que respondemos ante las situaciones que se nos presentan en la vida. Inteligencia emocional es saber resolver y saber tomar decisiones correctas ante determinadas situaciones de la vida. Entonces hay quien es muy inteligente pero no tiene inteligencia emocional, no sabe mantener una relación interpersonal adecuada, que fluya, no es empático, o sea, no es capaz de ponerse en el lugar de la otra persona, no es capaz de procesar y de administrar sus emociones de manera tal que no solamente esa persona funcione, sino todos los que están alrededor también se beneficien con su capacidad emocional. Entonces, lo que les quiero decir es que no siempre podemos decir que alguien que sea inteligente es sabio. De hecho, estamos hablando, la Biblia y el libro de Proverbios específicamente nos está hablando ni siquiera de este tipo de inteligencia emocional, porque hay gente allá afuera que tiene mucha inteligencia, un alto coeficiente intelectual, incluso inteligencia emocional, y no tiene la sabiduría que da Dios. Entonces, de la sabiduría que estamos hablando aquí es de la sabiduría que viene de Dios mismo, que viene de Dios mismo, pero que nosotros tenemos que buscarla, desearla y procurarla.
Amén. ¿Qué podemos añadir a esto? Cuando el escritor de Proverbios nos va enumerando una serie de características de por qué yo necesito la sabiduría de Dios en mi vida, de por qué yo necesito que venga a mí esa revelación de Dios desde el mismo corazón y desde la misma mente de Dios a mi vida, es porque necesitamos poder enfrentarnos a las situaciones de la vida con una sabiduría que no es humana, que no proviene de filosofías, que no proviene de tradiciones, que no proviene de opiniones, que no proviene de nuestros deseos y emociones, sino que proviene de la ley que Dios nos ha dado ya para seguirla y para vivirla. De hecho, lo más lindo que podemos leer está en el versículo 11. Y miren esto amado, deja ver si es en el 11 para no... Que dice que la sabiduría de Dios trae dulzura a nuestra vida. Entonces, cuando la sabiduría de Dios inunda tu vida, cuando la sabiduría de Dios trae dulzura a tu vida, y no solamente dulzura, sino discernimiento, sino prudencia, sino equidad, justicia, imparcialidad, buen juicio, templanza, como decíamos, que es parte del fruto del espíritu, o dominio propio, o sea, el control de tus emociones, el control de tu conducta, todo en función no solamente de agradar a Dios, sino de agradar a tu prójimo. Yo no digo que esto sea fácil, yo digo que esto es posible. Y que es una lucha cotidiana que nosotros tenemos, en que muchas veces tú tienes que arrodillarte y decirle, Señor, dame sabiduría para yo manejar esta situación. Dame sabiduría para yo discernir qué está pasando en mi casa. Dame sabiduría para yo responder de manera adecuada ante la ofensa, ante la crítica, ante una demanda determinada. Entonces, estas son cosas a las que nosotros nos enfrentamos todos los días de nuestra vida. De hecho, muchas veces tú te das cuenta que hay personas que, como les decía al principio, que sí que son inteligentes, tienen un alto coeficiente intelectual, incluso son capaces de manejar de cierta forma, con cierta destreza su conducta y sus emociones, pero carecen de sabiduría. Son personas que tú conversas con ellos, tú les das una explicación acerca de algo determinado y ni aún así son capaces de entender. Entonces muchas veces es necesario que nosotros vayamos una y otra vez a la palabra de Dios. Es necesario que una y otra vez me gusta mucho, por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces es algo, como les decía, tiene que estar tan profundo en nuestra vida, tiene que estar tan profundo en nuestro corazón, tiene que convertirse en parte de nuestro ADN como cristiano, el depender de la sabiduría de Dios de manera tal que dice, en mi corazón he guardado tus dichos. No solamente en mi intelecto, a veces tenemos las cosas en el intelecto, las sabemos, las conocemos, mas como no han llegado a ser parte de nuestro corazón, no están aquí, no las sentimos y no creemos realmente en que sea la mejor manera para resolver algo, pues no las podemos poner por obra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces la exhortación de Proverbios, y esto hay que leerlo con calma en la casa, es buscar la sabiduría de Dios. Quería leerles en Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice, plenitud de vida en Cristo. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
cuando nos referimos específicamente a este versículo, ustedes se dan cuenta que de lo que les decía hace solamente unos minutos atrás, no estamos hablando de sabiduría humana, estamos hablando de la sabiduría que proviene directamente desde la mente de Dios y desde el corazón de Dios. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y volvemos a este tema y me parece interesante porque nuestra cultura, desde que el niño y la niña nacen, hay ya, dependiendo del lugar en que nacen, dependiendo de la familia en que son criados, dependiendo de las costumbres y de las tradiciones, los niños y las niñas aprenden diferentes conductas, cómo se comportan, diferentes roles, cómo se resuelven los problemas. Si tú has sido criado en una familia que se acostumbró a resolver violentamente los problemas, donde el padre golpea a la madre, el hijo le grita a la abuela le grita al primo, y hay todo ese tipo de agresividad, evidentemente ese niño o esa niña crecerán respondiendo de la misma forma porque van a creer y van a aprender que de esa manera se resuelven los problemas. Entonces, la diferencia está en venir a la ley de Dios, en venir a la palabra de Dios y buscar la sabiduría que hay en ella, buscar el conocimiento que viene directamente de Dios. Mateo 11:22, y estas son palabras de Jesús, Mateo 11:22, dice, por tanto os digo que en el día del juicio será, espérense un momentico. Bueno, no es ese versículo, discúlpenme. Mateo 11:22. Ajá, bueno, no, pero me van a perdonar, pero no es el versículo. Y lo tenía separado aquí, pero como casi no veo, voy a ponerme las gafas. Primera de Corintios 2, 12 y 13 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Escuchen la diferencia. Una cosa te enseña el mundo, un tipo de conocimiento te enseña el mundo y otro tipo de conocimiento es el que te enseña la palabra de Dios. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, estos dos versículos yo creo que son la esencia de lo que venimos hablando. Una cosa habla la persona que es carnal y otra cosa diferente habla la persona que es espiritual. El que ha discernido, el que ha recibido al Espíritu de Dios, no percibe más las cosas de la manera que las percibía antes. Hay una parte interesante en la Biblia que dice, y el que viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. El que antes robaba, pues no robe más. El que adulteraba, que no adultere más. El que hacía tal cosa, pues que no la haga más. Pero tiene que haber en el proceso en que tú eres transformado y en que tu conducta cambia del día a la noche, de la noche al día, tiene que haber por medio un conocimiento de la sabiduría que viene de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué demanda Dios de mí? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la magnitud de la conducta o de la posición que debo adoptar yo como creyente ante determinadas situaciones? ¿Cuál es la diferencia entre ser inteligente según los ojos del mundo y ser sabios según la palabra de Dios? Entonces, la exhortación de hoy es esa, buscar la sabiduría de Dios. ¿Qué es mejor? ¿De qué manera debo educar a mis hijos? ¿De qué manera dice la palabra de Dios que debe ser el matrimonio?
¿De qué manera dice la palabra de Dios que debo yo perdonar a mi hermano? ¿De qué manera dice la palabra de Dios que yo debo ser tolerante ante determinadas situaciones? ¿De qué manera dice la palabra de Dios que me comporto yo cuando alguien me debe dinero? ¿De qué manera me comporto yo cuando me ofenden? ¿De qué manera? Entonces ahí es cuando se activa tu sabiduría. Y ahí es cuando tú te das cuenta que esa persona ya no es más la persona que era. Porque la sabiduría de Dios, la madurez que da el conocimiento de Dios en tu vida, se han adueñado de tal manera de la personalidad de esa persona que tú puedes decir, wow, quiero conversar con él o quiero conversar con ella porque realmente hallo que hay sabiduría en sus palabras, hay sabiduría en sus consejos, hay sabiduría en su proceder, hay sabiduría en su manera de tomar decisiones. A veces uno tiene que tomar una decisión y es difícil y uno mismo con su propia inteligencia y según según nuestra propia opinión, y de hecho hay un versículo que dice nadie se autoproclame sabio en su propia opinión. No te confíes en tu corazón, no te confíes en tu propia prudencia. A veces necesitamos el consejo y tú no le vas a pedir consejo al necio. Tú no le vas a pedir consejo al inexperto. Tú no le vas a pedir consejo a una persona que se equivoca constantemente y su vida es un desastre. Tú vas a pedirle consejo a alguien que ha alcanzado sabiduría. Tú vas a pedir el consejo de alguien que ha madurado espiritualmente. Y esa persona con toda certeza te va a poder aconsejar, va a poder administrar la palabra de Dios a tu vida y va a poder traer a tu corazón también sabiduría. La sabiduría yo creo que también se ejercita. A veces es necesario equivocarse y equivocarse no siempre es malo porque de cada vez que te equivocas aprendes. Cada vez que tú te equivocas tú aprendes. Y de esos ensayos y errores, nosotros es que sacamos conocimiento, es que adquirimos sabiduría. La palabra de Dios está llena de los consejos de Dios. La palabra Proverbios completo está lleno de enseñanza y de sabiduría que proviene de Dios. Es necesario que seamos nosotros los que accedamos a esa sabiduría y la busquemos. Una cosa es que te ofrezcan riquezas, como ocurrió con Salomón. ¿Tú qué quieres, Salomón? ¿Tú quieres riquezas o quieres sabiduría? Y definitivamente él escogió la sabiduría. Y el Señor, que es tan bueno, pues añadió también, añadió junto a la sabiduría la riqueza. Y todos sabemos lo próspero y lo maravillosa que fue la vida de Salomón en cuanto a sabiduría. Entonces, ¿se acuerdan, por ejemplo, de la vez que las dos mujeres tuvieron el bebé y hubo un hambre horrible y ellas llegaron a la conclusión de que se comerían a uno de los bebés? Bueno, en fin, la historia se desarrolla en un plano que yo creo que tiene que ver con una sabiduría a nivel Dios, porque hay cosas que tú dices, es imposible para mí como ser humano, es imposible para mí como psicólogo, es imposible para mí como madre, es imposible para mí como esposa, es imposible para mí darle una solución a este problema. Yo humanamente no veo solución. Sin embargo, siempre encontramos en la palabra de Dios la respuesta para lo que necesitamos. Incluso, porque me ha pasado muchas veces, a veces solo podemos encontrar aquí que el Señor te dice, guarda silencio y espera en mí. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces ser sabio es solamente quedarse callado. A veces la sabiduría consiste en no hacer absolutamente nada, sino esperar el momento en que el Señor desenrede las cosas y nos permita a nosotros actuar. A veces ser sabio es no actuar. A veces ser sabio es callar. A veces ser sabio es no involucrarte en una batalla que no te pertenece. A veces ser sabio es reconocer el momento adecuado. A veces ser sabio es irse de lugares en los que no debemos estar. A veces ser sabio es saber reconocer cuándo es el momento de hacer el equipaje y partir y movernos del lugar en que estamos. A veces la sabiduría consiste en dar acompañamiento a alguien. Y yo insisto mucho, y las veces que hemos hablado
en nuestra iglesia de estos temas, hemos dicho que necesitamos ser edificados en lo personal, necesitamos crecer nosotros como personas para estar preparados para dar apoyo emocional a otros. Es necesario que nosotros tengamos control de nuestras emociones. Es necesario que nosotros aprendamos a madurar y aprendamos a equilibrar nuestras vidas para poder traer equilibrio a la vida de otros. Es necesario que, por ejemplo, en la familia, con mis hijos, por ejemplo, a mí me pasa mucho. Ellos me dicen, ellos constantemente chequean en mí. Constantemente ellos me preguntan, ¿estás bien? A veces solo entran a mi habitación y yo les digo, ¿y qué quiere? Y me dicen, solo quiero saber si estás bien. Entonces, ese tipo de equilibrio que tú tienes como padre trae equilibrio a tus hijos. Ese tipo de estabilidad emocional que tú puedas llegar a tener trae estabilidad emocional a la familia, trae estabilidad emocional a los que viven contigo. Este tipo de poder manejar, yo no estoy diciendo, vuelvo y repito, que sea fácil. De hecho, yo podría poner millones de ejemplos de cuántas emociones puede tener una persona en el mismo día. De momento te sientes bien, de momento te pones triste, de momento estás arriba, de momento estás abajo y es normal. Incluso es más difícil todavía en estos días particulares que estamos viviendo de la pandemia, etcétera, de confinamiento. La gente lo está llevando muy mal. Hay quien tiene más recursos. Y volvemos al tema de la inteligencia emocional. Hay quien tiene más recursos para manejar esta situación, pero hay quien no tiene ninguno. Y hay otros que han alcanzado la sabiduría de Dios y aún en los momentos más oscuros y más difíciles pueden venir a su palabra y decir, bueno, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame de esperanza contra esperanza. Déjame ver por encima de las nubes grises. Déjame visualizar más allá de lo que mis ojos humanos pueden ver. Porque cuando aprendemos a conocer de Dios, a conocer su personalidad, a conocer su carácter, cuando conocemos cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros ya sabemos que después de cada situación difícil vendrá, y póngale el cuño, vendrá la solución y vendrá la bendición de Dios. Dice su palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces no tenga miedo de sentirse feliz, no tenga miedo de expresar sus emociones, no tenga miedo de disfrutar cada momento que la vida le traiga. Aunque sean pequeños instantes, porque es que la felicidad son esos pequeños instantes. Usted no tenga miedo de expresarse, usted no tenga miedo de pedir ayuda, usted no tenga miedo de verbalizar lo que siente, de exteriorizarlo, usted no tenga miedo de llamar a tocar a la puerta de otra persona y decirle, necesito tu consejo. Es humano, es propio de la naturaleza humana. Pero el llamado en esta tarde es a buscar la sabiduría de Dios, a buscarla, a ser prudente. Hermano, hay veces que las personas se comportan de una manera tan imprudente que te dejan con una reacción. Tú dices, Dios mío, no sé yo realmente, no sé cómo responder ante tal imprudencia, no sé cómo responder ante tal situación, porque son comportamientos que algunos adultos tienen que parecen de niños pequeños. Entonces, todas estas cosas son cosas que nosotros vamos a verlas en nuestra vida cotidiana, en nuestros lugares de trabajo, donde quiera que estemos. No es algo ajeno a nuestra realidad. Lo que sí debe haber es un cambio en nosotros, porque si nosotros cambiamos, podremos cambiar la situación alrededor. Nosotros seremos agentes de cambio, instrumentos de cambio, donde quiera que nosotros estemos. Si la otra persona no es sabia, sé sabio tú. Si el otro no es prudente, sé prudente tú. Si el otro no es tolerante, sé tolerante tú. Si el otro no ha aprendido a perdonar, enséñale. Amén. Enséñale. Y en la manera en que tú te vas edificando, tú podrás edificar la vida de otros. En la manera en que tú eres
armonioso en tus emociones, tú podrás traer armonía. La gente querrá estar contigo. Hoy día, me da mucha gracia porque se maneja el concepto de gente tóxica. Y muchas veces a algunos amigos, cuando les escribo, les digo, buenos días, tóxico. Y ellos se mueren de la risa. Pero aparte de la broma, es verdad que hay personas que te drenan emocionalmente. Hay personas que te dejan totalmente sin energía y sin deseo de nada. Sin embargo, hay otras personas que cargan las baterías de tu vida. Hay gente que solo con una conversación, solo con una pequeña, un intercambio de un mensaje, solo con vernos un ratico a través de la videollamada, esas personas llenan de energía en tu vida, llenan de gracia y de dulzura tu vida. Entonces, este tipo de cosas son las que el libro de Proverbios, digamos, maneja. Yo la super traigo desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Porque me gusta que lo que está escrito en la palabra y que pudiera a lo mejor ser un poco difícil de entender, lo podamos vivir en la vida real, en la vida cotidiana. Si tú tienes algo... La Biblia es clara y es que la hemos estado hablando todos estos días. Dice, en cuanto dependa de ti, busca la paz con todos los hombres. Eso es sabiduría. Porque en lo que depende de ti, fíjate, no dice, en lo que dependa de ellos, si ellos son buenos contigo, tú también. No, dice, en lo que dependa de ti, procura la paz con todos los hombres. O sea, tú vas a poner todo tu empeño en que haya paz en tus relaciones interpersonales. Dice también la palabra de Dios que si tu hermano tiene algo contra ti, tú tienes que ir a reconciliarte con tu hermano. No es tu hermano el que tiene que venir a reconciliarte contigo, eres tú el que tiene que reconciliarte, aun cuando tú sepas que tienes la razón, aunque tú sepas que eres merecedor de que esa persona se acerque a ti y te pida perdón. Eres tú, Por eso le digo que la sabiduría que proviene de Dios no tiene nada que ver con la que proviene del mundo. Van completamente en direcciones opuestas. Entonces, el estilo de vida, yo siempre digo, yo no soy una persona religiosa. Yo soy una persona creyente en Dios, yo soy una persona que sigue a Cristo y el cristianismo es para mí un estilo de vida. ¿Por qué? Porque se ha convertido en la manera en que yo actúo cotidianamente, es la manera en que yo veo la vida, es la manera en que yo me expreso, son las cosas que yo hablo, es la manera en que yo he aprendido a discernir las cosas y a responder ante ellas. Entonces, no se trata de cuántos libros tú te has leído, tú puedes conocerte toda una enciclopedia, no se trata de cuán alto es tu coeficiente intelectual, si es que está cercano al de Einstein o algo por el estilo, no se trata de a cuántas universidades fuiste, se trata de cuán capaz eres de administrar tus emociones. Se trata de cuán capaz eres de traer la palabra de Dios y ponerla por práctica. De hecho, hay otro versículo archiconocido que dice que no es solamente el querer, sino el hacer. A veces todo se queda en palabras, a veces todo se queda en que, ay, qué bonito lo que esa persona dijo, qué bonito lo que esa persona me dijo que dice la Biblia. Pero más bonito todavía es vivir a la manera que la Biblia dice, vivir de esa manera, con espíritu perdonador, con un espíritu afable. El espíritu afable, amado, hará que la gente quiera estar contigo, que las personas deseen estar a tu lado. No hay mayor recompensa que el deseo de que la gente realmente quiera estar a tu alrededor, porque hay algo en ti, hay algo que viene de Dios en tu vida que a las personas les agrada. Hay un espíritu afable en ti, hay una alegría y un gozo que el Señor te ha dado y que es tu fortaleza y que a las personas les agrada. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios ha puesto en ti y sabemos que es de Dios porque dice que Él nos la da, no como el mundo la da. Amén.
Su paz es sobrenatural, es inexplicable. Es una paz que se puede vivir en medio de cualquier circunstancia. Entonces, cuando hay alguien en quien mora la paz de Dios, tú quieres estar con esa persona que tiene paz y que te transmite paz a ti también. Entonces, son aspectos, son tips de la vida cotidiana que hemos de ponerla por obra cada día. Cada día tú tienes que proponerte actuar de la manera que a Dios le agrada y sobre todas las cosas pedirle a Dios su sabiduría. Pedirle que como dice Proverbio, rodearme de personas que no me lleven por el mal camino, todo lo contrario, que me aporten, que me enseñen, que añadan a mi vida sabiduría, que añadan a mi vida cosas positivas. De esta misma manera educamos a nuestros hijos. Yo cuántas veces la cultura esta es diferente a la cultura en que nosotros fuimos criados, por ejemplo. Entonces, muchas veces los niños se vuelven individualistas, se vuelven egoístas, se vuelven muy enfocados y concentrados en ellos mismos. ¿Cuántas veces me tengo que sentar con mis hijos y decirles no es así, no es de esta manera? En esta ocasión esa persona no te pudo servir, pero tienes que hacer memoria de todas las veces que esa persona te sirvió. ¿O es que tú ya no te acuerdas? Entonces, porque alguien no pudo servirte una vez, ya no es más tu amigo, ya no lo aprecias más. Y todas las veces que esa persona te sirvió y todos los favores que esa persona ya te hizo antes no cuentan. Siempre la persona tendrá que servirte y servirte y servirte para ser reconocido por ti. Entonces, son aspectos de la sabiduría de Dios, como el ser agradecido, como el ser justo. Hermano, la Biblia lo dice, aunque tú tengas que jurar ay Dios mío, ¿cómo dice exactamente el versículo? Aún jurando en contra de uno mismo, supongamos que te encuentras en una situación en que hay que aclarar algún asunto y tú tienes que decir la verdad. Y diciendo la verdad te perjudicas. Mas la palabra de Dios dice que aún en esas situaciones tú tienes que decir la verdad. Entonces eso es parte de la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Pudiera ponerle miles de ejemplos. Hay miles de ejemplos de cómo se aplica la sabiduría de Dios. Más es necesario, como les decía, que cada mañana tú te levantes y le digas, Señor, dame la porción de sabiduría. Enséñame tú, instrúyeme tú, dame conocimiento tú, revélame los misterios tuyos tú. Quiero conocer, quiero saber cómo actuarías tú. Recuerdo que cuando era más joven estábamos en la iglesia y hubo una época en que usábamos unas pulseritas que se hacían tejidas y tenían las iniciales de ¿qué haría Jesús? Y esto no era más que un recordatorio de cuando nos encontráramos ante una situación determinada y fuéramos a responder de manera impulsiva a lo que nuestro yo interior, nuestro hombre interior quisiera, miráramos a la pulsera y pensáramos, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús ante esta situación? Y eso te hace hacer un alto y decir, bueno, espérate un momento. Lo que haría yo es agarrar a esta persona por el cuello, pero ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Con toda seguridad reaccionaría diferente que a mí. Con toda seguridad reaccionaría diferente a como yo quiero reaccionar, a como el ser humano quiere reaccionar. Entonces, todas estas cosas son solo un instrumento, un canal para entender que Dios quiere que vivamos de otra manera y no solo que vivamos de otra manera, sino que interactuemos con nuestro prójimo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense si yo comienzo a amar a todo el mundo de la manera en que me amo. Y esa es la única interpretación que tiene este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, si yo le temo al Señor, si yo le respeto, si yo le honro, y Él me está diciendo que el principio de la sabiduría es amarlo a Él, y Él me está diciendo que ame a mi prójimo como a mí mismo, cada eslabón de la cadena se va uniendo. Y aquí les voy a dejar este
este solo pensamiento para que mediten en él. ¿Puedo amar yo a los demás de la misma manera en que me amo a mí? ¿Seré capaz de amar a los demás de la misma manera que yo me amo? Es difícil. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo en que hemos podido hablar, Señor, con mis hermanos que están aquí conectados sobre tu sabiduría, sobre las enseñanzas que salen de tu boca y de tu corazón, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Gracias, Dios amado, por tus consejos que nos traen sabiduría, que nos traen inteligencia, que nos traen buen consejo, Señor. En esta hora te damos gracias, te pedimos, oh Dios amado, que nos cubras con tu Santo Espíritu, que nos permitas, Dios amado, ser sabios y no necios, no llevarnos de nuestra propia opinión o de los deseos de nuestro corazón, sino que busquemos tu presencia y tu conocimiento, Señor. Gracias por este tiempo precioso. Bendice cada hermano, cada amigo, cada familia, Dios amado, cada hogar, y permite, Dios, que tu iglesia y tu pueblo permanezcan a salvo, Señor. Gracias por cada uno. Gracias por este tiempo y por el medio que podemos usar para transmitir, Señor, tus enseñanzas. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Los esperamos mañana jueves con mi hermano Daniel, que estará dando el estudio de Hebreos, que ya casi está terminando. El hermano Dani mañana 8:30 de la noche. Y el viernes nuestro estudio bíblico como de costumbre. O sea, mañana jueves 8:30 el hermano Dani y viernes 8:30 nuestro estudio bíblico. Que el Señor les bendiga.